Quisiera hablaros de los significados de las grandes celebraciones. La verdad es que somos una cultura de celebraciones. A mí me llamó la atención cuando visité a mi hija en Irlanda, que está ahora trasladándose. Hoy me escribía que cómo podía desmontar el asiento del coche, porque se está trasladando a París. Y cuando la visitamos allí en Irlanda, encontré grandes parecidos de esa cultura con nosotros. La verdad es que los irlandeses nos aprecian mucho a los españoles, porque vienen de vacaciones, les encanta, y encuentran aquí una buena recepción por parte nuestra, y encuentran una cultura que tiene muchas cosas en común con la suya, una cultura muy cristiana, católica, pero muy cristiana, una cultura muy familiar y una cultura también en la que las celebraciones son importantes. Efectivamente, yo creo que como familias muchas de las cosas que conseguiremos que se sigan haciendo y seguir disfrutando, ¿no? Porque las familias pasamos por diferentes etapas, al principio pues recién casados, después con la llegada de los hijos, después en casa había muchas celebraciones, con 4 hijos y los aniversarios, solo con los aniversarios, ¿no? Había muchas celebraciones, pero hay que celebrar cosas importantes. Los aniversarios lo son, y el pueblo de Dios, en Levítico 23, el Señor le recuerda que hay grandes tiempos de celebración que son muy importantes, que son la voluntad de Dios, porque lo que celebramos en este sentido perdura, y cuando celebramos recordamos, deberíamos poder recordar y a veces recobrar el significado de lo que celebramos. ¿No es así acaso en Navidad, cuando para nosotros llegamos a una época llena de significación, pero para la sociedad en la que vivimos esto se ha convertido en un tiempo de compras, de fiestas, de comidas y de otras cosas? Pero no hay que recuperar el significado con el que esta fecha fue instituida para celebrar el nacimiento de Jesús. Celebramos el aniversario de aquel que vino para buscar y salvar a los que estábamos perdidos. Celebramos la humildad y el amor de Dios que se hizo hombre en ese niño que nació de María en Belén, en la ciudad del pan, en la ciudad cuyo nombre significa casa del pan, la casa del pan del cielo, Bet-Lehem. Efectivamente, yo creo que es importante que en nuestra vida, a nivel personal, que en nuestra vida familiar, y también que como Iglesia tengamos tiempo de celebraciones y que las cosas importantes ocupen, no porque ahora vamos a instituir un año litúrgico nuestro particular, sino porque las cosas importantes merecen ser recordadas, merecen ser celebradas, y hacerlo es una de las garantías de que no nos vamos a olvidar, de que no vamos a perder, de que no vamos a olvidar su significado y a perder de vista su importancia. Así que en este capítulo que hemos leído de Levítico se nos recuerda, en primer lugar, la importancia del sábado, en los primeros versículos que no hemos leído. El sábado es que Dios mira por nuestro bien, ¿no? El hombre no ha sido creado para el sábado, decía Jesús, ¿no? El sábado es el descanso semanal. ¿Cuánto necesitamos a veces el descanso semanal? Yo estoy súper preocupado por Eva, porque ahora, como hubo un cambio de trabajo y la cosa no salió como esperaba, y entonces al final está con 2 trabajos, lo cual significa que trabaja 7 días a la semana, y esto no se puede aguantar mucho tiempo, ¿verdad? Según la palabra de Dios, esto no es sabio, porque necesitamos parar y descansar. Tampoco debemos caer en el otro extremo de los que pretenden trabajar un día y descansar 6, ¿no? Este es el ideal de nuestra sociedad, trabajar lo menos posible y entonces disfrutar lo máximo y disfrutar todo el año de vacaciones, excepto de vez en cuando un día de trabajo para no olvidarnos, ¿no?, de los privilegiados que somos de tener tantas vacaciones. Pero ciertamente es importante para Dios
cuidarnos. Y Él establece esta medida de carácter humanitario, benévolo, para que el ser humano no tenga que trabajar ininterrumpidamente. Como Dios, cuando creó todo, descansó y disfrutó de su obra, así quiere también el Señor que trabajemos, pero que paremos para poder disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Y sobre todo que podamos descansar para que podamos recuperar las fuerzas que nuestro cuerpo y nuestra mente necesita para volver a empezar. Así que por favor orad por Eva para que podamos encontrar una solución que no es inmediata, porque ella dio su palabra al hospital evangélico de que iba a asegurar las vacaciones de este verano, así que tenemos esto planteado para días, pero es una situación como para que el Señor nos dé la mejor solución. Sí, os comento, la verdad es que cuando ella cambió de trabajo, lo hizo para trabajar de lunes a viernes y poder así estar libre sábados y domingos y poder estar en familia y en la iglesia los domingos, ¿no? Entonces esto es lo que no salió bien, ese trabajo no salió bien, y así que ahora se encuentra como Israel bueno, no es así, ¿eh? Las condiciones de trabajo no son tan duras como las de Israel en Egipto, allí con capataces que les obligaban con azotes a trabajar durísimo, sin descanso. La palabra de Dios nos dice que hay dos poderosas razones por las cuales debemos descansar. Debemos celebrar el día del Señor, debemos parar de nuestras otras actividades, debemos buscar al Señor de todo corazón y darle ese tiempo para Él. Dos razones muy grandes. Las dos las encontramos cuando Dios habla a su pueblo y establece un pacto con ellos. Primero en Éxodo 20, cuando Dios les da los 10 mandamientos, dice que debemos guardar el día del Señor, el día de descanso, de reposo, porque Dios nos creó y porque Dios descansó y disfrutó de su creación, ¿no? Y en esa imagen de Dios que llevamos también la debemos llevar en esta cadencia de 6 días de trabajo y 1 de descanso. Pero hay otra razón que nos toca de lleno a nosotros y por la cual estamos aquí en esta tarde. Debemos celebrar el Día del Señor y hacerlo con toda esa mentalidad de que es un día apartado para Dios, pero también para nuestro bien, para nuestro reposo, porque Dios nos salvó. Porque esta es la otra razón que se da en Deuteronomio capítulo 5. Cuando se recuerda el pacto de Dios, los 10 mandamientos de Dios, se añade en este mandamiento que debemos hacerlo porque Dios nos redimió, porque Dios nos rescató, porque Dios nos ha rescatado de la dura esclavitud en la que no había descanso. Después hablaremos más de esto cuando entremos en el significado de la celebración de la Pascua. Esto lo hemos encontrado en los primeros versículos de una forma muy resumida, porque la enseñanza principal de esto la encontramos en Éxodo capítulo 12, pero aquí nos dice el versículo 4 y 5 que el versículo 5, el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Vale? De una forma muy resumida establece esta celebración. Sabéis que la Pascua es que cuando Dios envió las 10 plagas de Egipto porque Faraón se endureció en su pecado y no dejaba ir a su pueblo, cuando Dios envió la última de estas plagas, que era el ángel exterminador que mató a los primogénitos de Egipto y también al hijo del Faraón, que era considerado como un dios, ya sabéis que las plagas es como todo un mensaje de parte de Dios hacia aquellos animales y situaciones que Egipto consideraba que eran dioses, de que era el Señor quien dominaba sobre estos elementos y sobre estos animales. Y la última de ellas iba dirigida a este dios de Egipto, que era el Faraón y su hijo primogénito, y entonces el pueblo de Dios recibe las instrucciones para que pusieran la sangre de un cordero sin mancha ni defecto de 1 año, de aquí viene en català l'anyell del año, ¿verdad?
que pusieran la sangre en el dintel de la puerta para que el ángel viera la sangre y no matara al primogénito de esa casa. Este es los acontecimientos históricos que marcan la celebración de la Pascua, ¿no? La gran victoria de Dios sobre los dioses de Egipto y sobre el faraón endurecido de Egipto, que era la primera potencia mundial, que era el que tenía el ejército más pavoroso de aquella época. Pero Dios rescata a su pueblo, no lo hace con una sublevación de rebeldía de los esclavos, no lo hace por medios diplomáticos, lo tiene que hacer con una intervención sobrenatural que una y otra vez golpea a Egipto en su orgullo y altivez y soberbia que le endurece más y más. Entonces, la celebración de la Pascua, vamos a ver a cada celebración cuál es su significado. En primer lugar, la celebración de la Pascua, ¿qué significa? ¿Qué palabra pondríamos aquí para evocar el significado de esta celebración? ¿Celebramos nosotros la Pascua? En un sentido, sí. Hoy vamos a celebrar la comida que nos recuerda la Pascua, porque nos recuerda el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo, dice la palabra en 1 Corintios 5, Cristo es nuestra Pascua. Y hoy celebramos que el Cordero de Dios murió en nuestro lugar y con su sangre nos ha cubierto y nos ha salvado de la justa condenación que merecen nuestros pecados. Así que, ¿qué palabra pondríamos aquí? Y pensando, a ver si coincidimos. La Pascua es Dios libera. Este es el significado de la Pascua. El pueblo estaba en Egipto esclavizado, maltratado, clamaban, sufrían, no tenían descanso, no tenían esperanza, solo les esperaba la muerte, por ejemplo, de los niños que mataban los egipcios para que el pueblo, de los niños varones que mataban los egipcios, que dieron la orden de que fueran matados, para que el pueblo de Israel no fuera más numeroso que ellos. Esa era la condición terrible de vida del pueblo de Dios esclavizado en Egipto. Pero Dios libera. Este es el significado. Y es un hermoso significado, porque yo diría que en este punto tendría que haber un cántico en nuestro corazón, como cuando Joan Marc nos hablaba de este amigo que después resultó que era él, ¿no? y ha visto el poder y la liberación de Dios en su vida. Pues en cada uno de nosotros tendría que haber un cántico de liberación, un aleluya muy fuerte que saliera y que subiera hacia Dios, porque el Señor nos ha liberado. ¡Aleluya! El Señor nos ha liberado, por eso estamos aquí. Por eso venimos a darle culto, porque el Señor nos ha liberado y ha puesto en nuestra boca un cántico de liberación, un cántico de alabanza a nuestro Dios, porque estábamos en el pozo de la desesperación, porque nos hundíamos en el lodo cenagoso y el Señor nos ha mirado con misericordia y nos ha sacado y nos ha puesto en la roca eterna que es Cristo, nuestro Señor y Salvador, y ha puesto en nuestros labios un cántico de alabanza, de liberación a nuestro Dios. Y cuando esto lo vean, muchos temerán y también creerán en aquel que nos ha salvado y liberado a nosotros. Dios me ha librado de la peor esclavitud, hermanos. No quisiera yo olvidarme, me hago mayor, pero no quisiera olvidarme de que Dios me liberó de la peor de las esclavitudes, porque yo era esclavo del pecado, porque yo iba muy mal encaminado, porque yo hubiera destrozado mi vida si el Señor no hubiera intervenido con amor y misericordia y, como el día de la Pascua, hubiera roto las cadenas de la esclavitud, las cadenas de la droga, las cadenas de mis pensamientos corruptos, las cadenas de todo lo que sea lo que te haya afectado a ti y a mí y a todos, ¿verdad? Si el Señor no hubiera roto las cadenas, ¿dónde estaría yo? Cuando yo miro atrás y veo esa época de mi vida en la que el Señor me liberó y miro alrededor, muchos de los que estaban conmigo, o yo con ellos, como queráis, ya no están. Ya hace tiempo que han muerto,
porque la mala vida, porque el precio del pecado es la muerte. Como pastor yo a veces he tenido que estar en situaciones realmente difíciles, como en una casa que visitaba cuyos 3 hijos estaban afectados de SIDA, o como centros de acogida aquí en nuestra ciudad, donde todas las personas, pues estoy hablando de otra época, ahora se habla menos, ahora se ha avanzado mucho, ahora hay mucho mejor medicación, pero ¿os acordáis cuando el SIDA era la enfermedad que nadie podía curar y que no sabíamos qué hacer? Casas y centros enteros de personas de mi edad afectadas de SIDA, hombres y mujeres. Porque aquí en España, en la época de la heroína, en la época de la jeringuilla, la gente no solo se drogaba, sino que se contagiaba de enfermedades terribles, de carácter hepático algunas, y otras, aunque desconocidas, ya se transmitían el SIDA, la jeringuilla de la muerte. La jeringuilla que inconscientemente esos jóvenes compartían y que después era portadora de una enfermedad desconocida, pero que al cabo del tiempo se manifestaba en muerte, como el pecado, cuya paga es la muerte. Dios nos ha liberado, Dios ha roto nuestras cadenas. ¡Aleluya! ¿Qué podemos decir? ¡Aleluya! Estamos aquí, miramos atrás y no podemos hacer otra cosa que dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y esto nos lleva a otra celebración, la celebración de los panes sin levadura, versículo 6. Y a los 15 días de este mes, el primero del año judío, del calendario judío, es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación y ningún trabajo de siervo haréis. Ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, y el 7º día será santa convocación y ningún trabajo de siervo haréis. Tenemos aquí la celebración de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Qué nombre podríamos decir que evocara su significado? Es la fiesta en la que celebramos que Dios alimenta. Dios nos ha guardado, Dios nos ha liberado, la fiesta de la Pascua, pero nuestro Dios es fiel y nos ha dado todo lo que necesitábamos, y hasta aquí podemos decir, Ebenezer, Dios hasta aquí nos ha ayudado, porque nuestro Dios es el Dios que alimenta. A veces en circunstancias dificilísimas, lo era para el pueblo. ¿Cuáles fueron las circunstancias históricas? Pues que tenían que salir corriendo. Por fin se habían roto las cadenas de Egipto, pero no tenían tiempo para esperar que el pan leudara. Así que cogieron el pan, la masa de pan tal como estaba, la envolvieron, se la colgaron a la espalda y salieron en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Dios los alimentó en circunstancias extremadamente difíciles. En un desierto en el que no había ni agua ni comida, Dios les proveyó el maná. Dios les proveyó el agua de la roca. Y seguro que ahora, cuando algunos ya tenemos cierta juventud acumulada, ¿no? Cuando miramos para atrás, decimos, ¿cómo nos ha cuidado el Señor? En las circunstancias más complicadas, cuando no teníamos apenas nada para salir adelante, cuando los problemas se nos caían encima y no sabíamos cómo hacer frente a nuestras responsabilidades económicas, cuando sufríamos quizá por nuestra familia, ¿qué íbamos a hacer? ¿Cómo íbamos a salir adelante? ¿Qué íbamos a comer? ¿No? Alguna vez habremos orado el Padre Nuestro en el sentido más literal, que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿No? Como decía aquel niño de la posguerra, y si puede ser, Señor, que sea de hoy, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, que sea de hoy, porque estaba duro el que comía cada día. Pero la fiesta de los panes sin levadura nos recuerda que nuestro Dios es bueno, misericordioso, que es fiel, que nos ha cuidado, que nos ha alimentado. Y nos dice que empieza el día siguiente de la Pascua
hay 7 días de celebración, hay 2 días de descanso, el siguiente y el séptimo, y que Dios estará presente bendiciéndoles. Se celebra el principio de la cosecha de la cebada, ¿vale? Y era una de las peregrinaciones obligatorias en las que había que ir al santuario. Algunos vivían muy lejos de Jerusalén y era una de esas fiestas en las que había que desplazarse para ir al templo de Dios, para ir al tabernáculo, al santuario y disfrutar de estos días de celebración. Se comían tortas finas, sin levadura. Aquellas las habéis visto, ¿no? Que no se pone levadura y es una masa muy muy fina que se pasa así muy rápidamente por el fuego y queda crujiente. Pues esa era la comida de los panes, de la celebración de los panes sin levadura. ¿Y qué implicaciones tiene esto para nosotros? ¿Verdad? Pues son cosas de la antigüedad, estamos hablando de hace 3.500 años. ¿Qué implicaciones tiene esto para ti y para mí? En primer lugar, por favor, no seamos negligentes. Date prisa en obedecer a Dios, que a veces hacemos el remolón y ya se ha pasado la oportunidad de hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántas oportunidades, si tienes buena memoria, piensa, por favor, cuántas oportunidades has perdido porque no has hecho lo que tenías que hacer en el momento que Dios te lo ha dicho? Y ha pasado la oportunidad, aquello que dicen, la oportunidad la pintan calva y hay que cogerla por los pelos, el kairos. Vivimos en el cronos, en el tiempo que se dilata, que se extiende, pero el kairos es una ocasión que hay que aprovechar y que hemos de ser muy diligentes en hacerlo. Esfuérzate y date prisa en obedecer a Dios y Dios te bendecirá. Pero además, fijaros que piensa por favor la imagen de estos que empezaron la celebración de los panes sin levadura. Por fin se rompieron las cadenas de esclavitud. Cojo todo lo que puedo llevar, porque todo no lo puedo llevar, pero al menos cojo lo que pueda llevar, me lo echo a la espalda y salgo ya corriendo, andando en dirección a la tierra prometida. ¿Verdad? Ellos no se estancaron, no se acomodaron. Después había algunos que tenían nostalgia y que decían: ¡ay, aquellos pucheros de verduras que nos comíamos cuando estábamos en Egipto! Egipto era un sitio muy fértil, el valle del Nilo, ¿no? Con mucha agua, regadío, tenían buenísimas hortalizas y verduras y frutos. Y se miraban atrás con nostalgia. Pero lo que debemos ver aquí es que la celebración implica, además de prisa para obedecer, un progreso espiritual. No nos quedamos acomodados, estancados, complacidos, ¿verdad? ¡Qué bien me va! ¡Qué bien estoy! Espiritualmente es que ya no me esfuerzo porque estoy ya prácticamente tocando con los nudillos en la puerta del cielo. ¡Qué mal, eh! Si piensas así, de verdad que te veo mal. Si alguien piensa así, lo tiene mal, ¿eh? Porque es que ya se ha estancado, es que ya se ha quedado ahí complacido en sí mismo. Y esta fiesta nos enseña en que debemos seguir adelante. No te conformes, ¿verdad? Hay una frase que le gusta mucho a Jean-Marc. Hoy la voy a decir porque hoy se ha de decir. Es la frase de: no me quiero conformar, he probado y quiero más. ¿Verdad? La canción que tanto nos gusta, de enamorarnos más de Jesús, de amarle cada día más. No me quiero conformar porque mi relación con el Señor, la verdad es que ¿cómo me voy a conformar? Si es que si me veo con los ojos, con realismo, con los ojos que me tengo que mirar, ¿cómo me voy a conformar? ¿Cómo te vas a conformar? Si estamos a veces viviendo como mendigos espirituales, ¿cómo nos vamos a conformar? No me quiero conformar, he probado, porque eso es lo bueno, que hemos experimentado la bondad del Señor, su gran misericordia. Sabemos cómo sabe el maná que viene de nuestro Dios. Sabemos que Él es un Dios que libera, que Él es un Dios que alimenta. Por lo tanto, no me quiero conformar porque lo he probado y no hay nada que me guste más. No hay nada que sea más importante.
Por eso a veces no me entiendo ni a mí mismo. A ver, si esto es así, ¿cómo es que no me esfuerzo más? ¿Cómo es que no estamos ya muy lejos en nuestro progreso espiritual, tanto a nivel personal como familias y como iglesia? ¿Cómo es que no hemos avanzado más? Porque lo tenemos claro que esto es lo mejor de nuestra vida, que el Señor es lo mejor de nuestra vida. Pues seamos coherentes, no nos estanquemos, no nos acomodemos. Examínate, ¿verdad? La enseñanza de la palabra en cuanto a la levadura la tenemos recogida en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, y vamos a leer este pasaje para refrescar nuestra memoria. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Primera de Corintios 5, versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Implicación. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén, hermanos, esto es lo que el Señor quiere que hagamos, que quitemos de nuestra vida la levadura del pecado, todo lo que contamina, la malicia, la maldad, el egoísmo, el orgullo, la soberbia, ¿verdad? La lista es larga, todo lo que te contamina, todo lo que te debilita espiritualmente y hace que te estanques o a veces incluso que retrocedas. Quita la levadura, quitemos la levadura de nuestra vida, un símbolo del pecado. Quita el pecado de tu vida, dice el Señor, porque hay que comer, dice Pablo, la levadura de sinceridad y de verdad, y la verdad solo la encontramos en la verdad de Dios, la encontramos en la palabra de Dios, en las preciosas y grandísimas promesas del Señor para nosotros, que son apoyo verdadero de nuestra fe, ¿no? Y fundamento de nuestra fe. Así que, comiendo de la palabra, vayamos con cuidado, porque a veces comemos cosas contaminadas de este mundo. No solo nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No veis un poco la tele? ¿Sí? ¿Hay algún youtuber por aquí? ¿Hay algún youtuber de eso que se le dedica su media horita diaria o su horita diaria a ver las cosas que hay en la red? ¿Verdad? Los youtubers son, lo traduzco para las personas que no estéis familiarizados con este lenguaje pseudo-inglés, es los vídeos que están colgados en internet, ¿no? De cosas graciosas o de curiosidades o de tutoriales. Entonces hay personas que se especializan, ¿saben? Hay vídeos de todo. Hoy hay de todo. De muy bueno y de muy malo. Por eso os digo, cuidado con lo que comemos, cuidado con la música que escuchas, cuidado con los libros que lees, cuidado con los vídeos que ves, con las películas que ves, con la tele que consumes, cuidado, porque hay mucho de contaminado este mundo que hay que desechar, que si lo asimilas, si lo comes y lo haces tuyo, como hacemos con los alimentos que comemos, no, primero los comemos, pero después forman parte a través de la sangre del fluido de nuestro cuerpo. Entonces eso contamina, eso debilita espiritualmente. Y ahora vamos a pasar en los versículos siguientes. A ver, esta la vais a decir vosotros, porque he puesto el nombre yo 2 veces, pero esta quisiera que la pusierais vosotros. Vamos a recordar y vamos a refrescar nuestra memoria desde el versículo 9. Bueno, vamos a leer. El 10 dice que cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente, del día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto
a Jehová. La palabra holocausto quiere decir completamente quemado, completamente consumido por el fuego. Era una ofrenda que subía, al quemarse subía, simbólicamente se elevaba en olor grato hacia el Señor. Pues bien, aquí tenemos la celebración de las primicias, y esto es que Dios, ¿esto qué significa? La celebración de la fiesta de las primicias. ¿Qué significa esto? A ver, la misma palabra lo dice, ¿eh? ¿Qué significa? Primero. Muy bien, primero. Dios, primero. ¿Verdad? Esto es una buena manera de resumirlo. Dios primero, porque el versículo 14 dice: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta ese mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo, donde quiera que habitéis. ¿Vale? O sea que Dios primero. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, ¿qué les dijo en el Padre Nuestro? Yo también creo que una muy buena manera de resumir lo que Jesús les enseñó es Dios primero. ¿Sabéis? Dios primero. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿Verdad? Que se haga tu voluntad, no la mía, no la nuestra, sino tu voluntad. Dios primero. ¿Verdad? Esta es una lección espiritual que a veces olvidamos, pero es muy importante. Dios tiene que ser el primero. Dios va primero. Cuando honramos a Dios con las primicias, Dios nos bendecirá. ¿No? En un sentido, la respuesta de Dios cuando le honramos es bendecirnos aún más. Efectivamente, tenemos en esta celebración que Dios reclama lo suyo. ¿Verdad? En un sentido, cuando en la Iglesia, como parte de nuestro culto, estamos dando al Señor de una forma totalmente libre, espontánea, es una forma sin ningún control de ningún tipo, no hay una relación de quién da, quién no da, cuánto. No hay nada de esto, ¿no? Pero forma parte de nuestro culto porque de esta manera estamos comunicando algo muy importante, y es que Dios va primero. De que de lo mucho que Dios nos da, nosotros le devolvemos una parte como símbolo de que toda nuestra vida le pertenece, de que somos del Señor, de que todas las bendiciones, todo lo bueno que hemos experimentado en nuestras vidas, ¿sabéis? Viene de Dios, del Padre de las luces. Santiago capítulo 1. Todo lo bueno, toda buena dádiva, todo buen don, todo aquello que hemos podido disfrutar para la gloria de Dios ha venido del Señor. Él nos ha querido bendecir con todo esto y con tanto de bueno en nuestra vida. Por eso, simbólicamente decimos: Señor, apartamos para ti como parte de nuestro culto y reconocimiento que tú eres primero y que te pertenecemos, de que somos tuyos por toda la eternidad. Entonces tenemos, cuando continuamos leyendo el versículo 15, pero quizá hay algo antes de pasar, me gustaría, ¿qué os sugiere la historia de los primogénitos? Cuando Jesús, en Lucas capítulo 2, que fue circuncidado al 8º día, como decía la ley, ¿no? Y se le puso por nombre Jesús, pero Jesús, cuando se cumplieron los días, el periodo de la purificación de su madre, fue llevado al templo para ser presentado al Señor. Y entonces, como era una familia humilde, cogieron 2 tórtolas o palominos para el sacrificio que tenían que presentar, prescrito por la ley. ¿Por qué todo esto? Porque los primogénitos, quizá tú eres primogénito, los primogénitos son del Señor y tenían que ser redimidos. Lo que hizo la familia de Jesús es redimir, pagar el precio del rescate de Jesús que pertenecía al Señor. ¿Os acordáis la historia de Samuel? Cuando Ana, por fin, Dios escucha su oración, se queda embarazada y entonces ofrece a su hijo al Señor, y él desde pequeñito está sirviendo al Señor en el templo con Elí.
Pues los primogénitos, esa era la función, ¿verdad? Tenían que estar consagrados al Señor como lo estuvo Samuel. Pero si la familia los necesitaba para su casa, podían redimirlos, porque el Señor reclama lo suyo. El primogénito es un símbolo de que pertenecemos al Señor. Nuestras vidas, nuestras familias, todo es de Dios. Y entonces hemos de honrarle con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y por fin llegamos a una mucho más conocida. Aquí sí que enseguida vais a encontrar la palabra adecuada. Es la celebración de la fiesta de las semanas. Dice, versículo 15, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que sigue al día de reposo, es decir, el domingo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas. Desde la Pascua, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente, ¿vale? A ver, vamos a hacer cálculos. 7 semanas, 7 por 7. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, ¿verdad? 7 por 7, 49. El siguiente día de reposo, 50. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová, y de vuestras casas traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Esta fiesta se conoce como la fiesta de las semanas o de las primicias. Una cosa es las primicias, lo primero que cosechaban, que era llevado como primicia, pero esta fiesta se conoce también como primicias en el sentido más amplio, ¿no? En el sentido de que ya estaban cosechando, era el final de la fiesta, de la cosecha de la cebada. Lo otro era el principio de la cosecha de la cebada, que es de los primeros cereales que se pueden cosechar. ¿Qué nombre le pondríamos a esta celebración de las semanas, de las 7 semanas? ¿Qué nombre le pondríamos? A ver, nosotros lo conocemos más por otro nombre, ¿verdad? 7 semanas más 1, 50 días. Es la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Pentecostés significa en griego 50. Y por eso se le ha puesto este nombre. Pentecostés era una fiesta muy importante de la primavera y, como os decía, se conoce como la fiesta de la siega o la fiesta del día de las primicias. En Números 28 se denomina así. 50 días desde la Pascua. ¿Qué nombre le pondríamos a esta celebración? ¿Qué nombre? A ver, vamos a pensarlo. Dios provee. Nuestro Dios, Jehová, es Jehová Jireh, el Dios que provee. Es el Dios que cuando Abraham estaba temblando, dispuesto, que subía con su hijo y llevaban la leña y llevaban el fuego, pero ¿qué pensó Abraham en el momento que su hijo le dijo, pero papá, llevamos todo, pero no llevamos el cordero para el sacrificio? Hijo mío, Jehová proveerá. Jehová Jireh, Yahvé Jireh. Nuestro Dios celebramos en Pentecostés, que es el Dios de la provisión, el Dios de la abundancia. Es un Dios maravilloso. Si vivimos como mendigos espirituales, créeme que es por culpa nuestra. Debemos decir, mea culpa. Debemos ver las cosas tal como son, porque no es que Dios sea escaso, ni que Dios nos dé las cosas con cuentagotas. Nuestro Dios es el Dios de la provisión, es el Dios de lo imposible que decía Joan Marc, es el Jehová Jireh que provee, ¿no? Cuando estamos preocupados, acuérdate, Dios provee. Hasta aquí nos ha ayudado. Y entonces aquí deberemos sobre todo recordar la gran provisión de Dios para nuestras vidas.
¿Qué pasó en Pentecostés? Hechos capítulo 2. Al principio del capítulo se hace referencia en Hechos capítulo 1 a que esperaran en Jerusalén la promesa del Padre. Esperad la promesa que el Padre, porque vosotros seréis bautizados no con agua, sino con Espíritu Santo y fuego. Esperad en Jerusalén, orando la promesa del Padre. Y esa promesa se cumplió el día de Pentecostés por la mañana. La provisión de Dios para ti y para mí es su Santo Espíritu. Con Él, creedme que con Él nos lo da todo. Si tienes al Hijo, dice la palabra, tienes la vida. Y si no tienes al Hijo de Dios, no tienes la vida. Pero es que el Espíritu Santo es el que pone la presencia del Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo también. Y el Espíritu Santo pone la presencia del Hijo en tu vida. Y si tienes al Hijo, tienes la vida. Y si no tienes al Hijo, es un día en el que te lo tienes que plantear y humillarte delante de Dios para decir, te necesito. Necesito la provisión del Padre. Necesito esta promesa del Padre en mi vida. Como decía Jesús, si vosotros, siendo malos, siendo pecadores, siendo egoístas, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Decía Jesús, si tu hijo te pide pan, ¿le das una piedra? Si tu hijo te pide pescado, ¿le das una culebra? Hombre, si vosotros siendo malos le dais lo mejor a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios os dará el Espíritu Santo? Se lo has pedido, porque esta es la condición que pone Jesús. ¿Lo deseas? Se lo has pedido. Reclamas esta promesa para que se haga una bendita realidad en tu vida y el Espíritu se manifieste en ti y te llene de su fruto y seas una persona ungida por el Señor, que Él guía, que Él dirige, que Él controla, que Él unge y capacita para la predicación del Evangelio y para ayudar a los demás, ser portador y canal del amor de Dios en la presencia y unción de su Espíritu Santo. Porque mira, en esto nadie mejor que tú mismo para saber cómo estás. Dice la palabra, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Verdad? En un sentido, nadie mejor que tú para saberlo. El Espíritu da testimonio a tu propio espíritu si eres hijo de Dios. Te está diciendo, sí, puedes dirigirte a Dios como tu Padre. Abba, Padre. Papá. Abba, Padre. Es el Espíritu de Dios. Nadie puede decir a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. Nadie puede decir a Dios Padre, Abba, si no es por el Espíritu de Dios. Se sobreentiende sinceramente, porque claro, hay muchas personas que van con el Señor, Señor todo el día en la boca, ¿no? Pero cuando invocas para salvación, con fe, con arrepentimiento a Jesús como tu Señor y Salvador, si esto lo haces es porque el Espíritu Santo ha visitado tu vida, te ha convencido de pecado, de juicio y de justicia y te quiere bendecir. Hermanos, el día de Pentecostés, la fiesta, la gran celebración de las semanas, de la cosecha, ¿no? El día de las primicias, nos hablan de Dios Espíritu Santo, como el patrimonio, como las primicias de Dios en ti. ¿Verdad? Es el sello de Dios en ti. Es la garantía de que Dios está en ti. Es la seguridad de que le perteneces. Es el que te habla al corazón y te dice, eres hijo de Dios y por lo tanto, si hijo, también heredero de la vida eterna. Si tienes al Hijo, tienes la vida eterna. Así pues, con toda humildad, oremos al Señor. Porque o una de dos, o necesitas hacer esta primera oración en la que dice, Señor, perdona mis pecados. ¿Cómo puede ser que esté en esta situación de miseria espiritual, con problemas de conciencia tan terribles de lo que he hecho contra ti y contra otros? Señor, perdóname en Cristo Jesús. ¿Verdad? Este pasaje nos habla del gran día de la expiación, cuando Dios llamaba a su pueblo a ayunar
y a confesar sus pecados para ser perdonados. Y en un sentido ahí empieza todo, cuando clamamos al Señor y buscamos de su presencia sincero arrepentimiento y amplio perdón para nuestros pecados. Que el Señor nos ayude a que sea así, a que esto sea la celebración de la Pascua, de la liberación en nuestra vida. Ya no andaremos más con el peso del pecado, ya no andaremos más cargados de culpa, ya no tendremos esa espada de Damocles del juicio de Dios pendiente sobre tu cabeza, porque no te has reconciliado todavía con Dios. Hoy es día de salvación, no menospreciemos la gracia de Dios, ¿verdad? Hoy es un día para decir, Señor, lo vamos a recordar otra vez con el pan y el vino, Señor, es por tu gracia, es porque tú has cargado mis pecados en la cruz, es porque tú eres el pan de vida, es porque celebramos hoy que tú eres nuestra Pascua y que en ti tenemos redención y perdón. El perdón completo de todos nuestros pecados. ¡Qué liberación, hermanos! ¡Qué gran liberación es esto para todos los que han pasado por esta bendita experiencia del nuevo nacimiento, de la presencia del Espíritu en su vida, de la limpieza, de la obra regeneradora de Dios que hace de ti una nueva criatura para que proclames las glorias de Dios en Cristo Jesús. Y esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. No dejes pasar un día más. Perdonadme, ahora os voy a hablar en plan muy mal. Tan difícil es decir perdona. El otro día nos explicaban la historia de una persona que decía, yo nunca he pedido perdón. Me pongo a temblar, ¿verdad? Me pongo a temblar porque lo que dice la Biblia es que motivos no le faltaban para pedir perdón, porque todos somos pecadores y todos ofendemos a los demás y todos hemos dicho alguna palabra hiriente y todos hemos hecho algo ofensivo, lesivo y todos hemos dejado de hacer muchas cosas buenas que hubieran podido ayudar a muchos, a cientos de personas que Dios ha hecho que se cruzaran en nuestra vida, ¿verdad? O sea que motivos para pedir perdón, cuando te ves con los ojos de Dios, te aseguro que sobran motivos para pedir perdón a Dios y perdón a los demás a los que hemos hecho daño. Y por lo tanto, el Señor te pide, arrepiéntete de tus pecados y pide perdón al Señor. Él será amplio en perdonar y te recogerá y te dará su espíritu y hará de ti una nueva criatura y te dará esa presencia divina, espiritual, poderosa, que te limpiará, que te regenerará, que te transformará, que te guiará por los caminos del Señor y que te hará una persona de bendición para los demás, como Abraham, ¿verdad? Que era de bendición y los que lo bendecían eran bendecidos y los que lo maldecían eran malditos. Amén, hermanos. Pero si ya has dado este paso, quizá tú como hijo de Dios, como hija de Dios que llevas muchos años en la Iglesia, te das cuenta de cierta mediocridad espiritual, ¿no? De debilidad, de precariedad, de que necesitamos más, de que no me quiero conformar y quiero más, Señor. Porque es así, hermanos. Necesitamos, aunque llevemos 50 o 60 años o más en el Evangelio, necesitamos la plenitud del Espíritu Santo como el primer día. Más vale un día lleno del Espíritu Santo que 1000 de otra manera. ¿Vale? Y esto a veces no lo hemos entendido. Y vivimos un día tras otro sin la plenitud del Espíritu Santo. Necesitamos al Señor y la plenitud que solo Él nos puede dar cuando le pedimos de corazón, Señor, te necesito. Dame tu espíritu, lléname, úngeme, guíame. Toma mi vida para que en ella te manifiestes tú para tu gloria. Amén.